No, es que es un maravilloso refrán. Una cosa es con bandola y otra cosa es con guitarra. Una cosa es ser oposición, otra cosa es ser gobierno. Una cosa es ser candidato, otra cosa es ser presidente. Una cosa es ser liberal en la acera de enfrente. Una cosa es ser liberal afuera de la Casa Rosada y otra cosa es ser liberal dentro de la Casa Rosada. Es el problema de inflar las expectativas. Es el problema de creer, y que ha sido siempre mi llamado de atención con el tema Milei y con el tema de otros políticos también, que tienen una dinámica basada en las redes sociales, tienen una dinámica basada en viralizar, tienen una dinámica basada en decir cosas escandalosas que les den muchos likes, que les den muchas visualizaciones para estar siempre en tendencia. Pero muchas veces las cosas escandalosas que dicen no son realizables. No puedes llevarlo a la realidad. Eso tiene el gran problema de que cuando sales del universo de TikTok, del universo de YouTube, del universo de Instagram, del universo del algoritmo, y llegas al mundo real a sentarte en la silla y a tomar las decisiones, bueno, ahí no hay likes. Ahí lo que hay es hate. De esas medidas y de las cosas que prometió Milei sobre los impuestos en particular, su gran apuesta liberal y la realidad que le ha tocado afrontar, vamos a hablar en este segundo segmento de Fuera de Orden. Hoy, jueves 14 de diciembre del año 2023. Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Bueno, resulta ser que las palabras sí tienen valor. Aquí hay algo que se ha puesto muy de moda en el mundo de hoy, que es en efecto lo que yo considero que es la devaluación de la palabra. Porque acostumbran a decirle a la gente que, bueno, cualquiera sale y dice una barbaridad, cualquiera sale y bueno, insulta o dice alguna barra basada, se arma un revuelo en las redes sociales y, como dicen ahora, los funan. Es decir, empiezan a criticarlos por las redes sociales y cuando se dan cuenta de que lo que dijeron no cayó bien, entonces salen a pedir disculpas. Es decir, no, bueno, yo quiero pedir disculpas, dije algo inapropiado, fui malinterpretado y quiero disculparme con todo aquel al que se haya sentido ofendido. Y entonces hay el famoso meme también para responder a esto, que es el caso del plato roto. O sea, se te rompe el plato, pégalo y pídele disculpas. Pídele disculpas al plato. Igual se rompió. La devaluación de la palabra hace que aquí cualquiera puede decir cualquier vaina, ¿verdad? Y cree que las palabras no tienen valor. La palabra sí tiene valor. De hecho, la fortaleza de un ser humano está en cumplir con su palabra. Eso debería ser lo primero que debe exigirse, sobre todo a un político. Y no se trata de que no se pueda cambiar de opinión. No se trata de que no se pueda haber tenido un error de criterio, porque todos los tenemos. Y los políticos son, al fin y al cabo, seres humanos igual. Pero salir y decir, como hizo Rafael Caldera en su segundo gobierno, no habrá maxi devaluación, no habrá control de cambio, no habrá impuesto al valor agregado, no iremos de rodillas al Fondo Monetario Internacional. Y después, IVA, maxi devaluación, control cambiario y rodilleras para ir para el Fondo Monetario Internacional. Cuando tú planteas, ¿verdad? Estas ideas según las cuales vas a, por ejemplo, vamos a disminuir, vamos a reducir. Mira, una gran promesa de Chávez que se murió y no vuelve, que a mí me vino a la cabeza cuando reviso las cosas que dice Javier Milei, cuando era candidato o cuando era influencer, ¿no? Yo recuerdo que para el momento en que llega Chávez al poder, había un gran drama en las calles de Venezuela, que era el drama de los huelepegas. Voy a explicarle un poco a los que no son venezolanos. Pues hubo una película, hubo una canción de dos de los más grandes exponentes del llamado merengue hip hop, Sandy y Papo. Le hicieron una canción al fenómeno en Venezuela, el fenómeno de los huelepegas, que eran niños de la calle, como también se les llamaba en Venezuela, niños de la calle, que vivían en las calles en situación de abandono
porque la pobreza era tal que los padres y las madres abandonaban a sus hijos a la indigencia, y estos niños, para sobrevivir al hambre, al frío y al propio dolor de vivir en la calle, se drogaban oliendo pegamento. Pega y lo que viniera por ahí. Pero fundamentalmente olían pega, porque la podían comprar libremente. Eso se le llama los huele pega. Niños drogadictos. Se convierte eso en un grave problema, sobre todo en los conos urbanos, sobre todo en Caracas, en Vargas, en Maracaibo, en Valencia. Se convirtió eso en un problema gravísimo. Un grave problema social que se veía en las calles. Y por supuesto estos niños alimentaban entonces el tema al estar bajo el influjo de la droga, eran utilizados por las mafias para robar, para asaltar, y empezó y se disparó una serie de estos robos de reproductores en los carros. Y empezó un problema ahí de criminalidad que se asoció a todo esto. Y por ahí nos fuimos. Por ahí se fue el país al garete. Se hace la película Huele Pega. O sea, los que no han visto la película, véanla para que vean de lo que estamos hablando. Se hace la película Huele Pega. Sale la canción Huele Pega y empieza a meterse en la mente, oye, tenemos un grave problema con los Huele Pega. ¿Qué termina ocurriendo? Bueno, que cuando Chávez gana las elecciones y le preguntan por el fenómeno de los niños en la calle, el señor dice, yo estoy conmovido por ese tema, porque yo soy padre. Y yo no permitiré que en mi gobierno haya niños de la calle. Y si cuando termine mi gobierno sigue habiendo niños en la calle, me cambio el nombre. Me dejo de llamar como... Se acaban los niños de la calle o me dejo de llamar como me llamo. Por eso es que lo llamamos la mortadela galáctica. Porque no acabó con el fenómeno. Y hoy en día están los niños, las madres, los padres, los hermanos y los viejos en la indigencia. Porque así fue. Eso fue lo que dejó Chávez. Entonces este tema de estas promesas jacarandosas. Oye, que no, mira, Chávez, está muy preocupado, que se va a cambiar el nombre. Bueno, ya se cambió el nombre. Mortadela galáctica. Recordé eso, amigos míos, cuando me consigo con esta perla. Este era Javier Milei, antes de llegar al gobierno. Es decir, ellos volvieron a poner el cepo, ellos pusieron el impuesto a la renta financiera, ellos, por ejemplo, enviaron la ley de alquileres. Entonces, en el fondo, en las cuestiones fundamentales, digamos, terminan siempre votando igual que el kirchnerismo, o sea, y votan en contra de la gente. Es más, nunca, digamos, vi a alguien de Juntos para el Cambio negarse a subir impuestos. Es decir, y pensá que eso es muy grave. O sea, cuando vos cuando la Cámara de Diputados impulsa una suba de impuestos, es como que alguien que te representa a vos en lo laboral fuera a hablar con tu jefe y le pida que te baje el sueldo. Entonces, lo que yo sí puedo dar testimonio, ¿sí?, es que yo jamás en mi vida voy a ir por una suba de impuestos. Yo prefiero cortarme un brazo antes de subir los impuestos. Prefiere cortarse un brazo antes de subir los impuestos. Me imagino que el señor agarró la motosierra con la que dijo que iba a recortar todo. Ya se debe haber cortado el brazo. Entonces ahora ya no se llama Javier Milei, se llama el Mocho Milei. Ya no es el Peluca, ahora es el Mocho Milei. Ya Milei se cortó el brazo. Porque el señor lo dijo en esa intervención. Y no solamente en esta, lo dijo en varias. De que él no prefería cortarse un brazo antes que subir los impuestos. Bueno, los acaba de subir, amigos. Entonces es allí donde tenemos que caer en el tema de la responsabilidad política, de la responsabilidad de los políticos, de la responsabilidad de quien hace promesas, de la responsabilidad de quien habla cuando pretende resolver los problemas públicos con frases pegajosas para hacerse tendencia en las redes sociales. Ojo, yo no estoy criticando el hecho de que haya subido los impuestos si era necesario hacerlo, pero si tú estás al tanto, si eres el supereconomista que tenía la comprensión correcta de la realidad de tu país, no debiste haber dicho que no ibas a subir los impuestos para ganarte unos seguidores en las redes sociales y para que se viralizaran tu planteamiento. Es demagogia. Es demagogia. Y es allí donde entonces se esconden los grandes problemas. Porque ¿qué es lo que ocurre? Que si el señor Javier Milei fracasa, amigos, si el señor Javier Milei fracasa, nosotros tenemos que apostar al éxito de Javier Milei, porque si el señor Javier Milei fracasa, amigos, se nos va a la mierda Hispanoamérica para siempre en manos del maldito socialismo. Anoten esa.
Si el señor Milei fracasa, se va a la mierda Hispanoamérica en manos del socialismo, porque van a decir, no, es que este tipo es un loco, ¿no? Y entonces todo liberal que aparezca va a ser loco, ¿no? Porque los bichos prometen una vaina y hacen otra y tal. Esa es la responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que salir de las redes, hay que salir de la trampa del lenguaje hecho para las redes sociales, porque se termina cayendo entonces en barbaridades como esta. La realidad es que lo que sí puede tener claro la gente, que cuando quieran votar aumentos de impuestos, que Cambiemos los avala, cuando quieran avanzar sobre las libertades individuales, que Cambiemos las avala, nosotros no lo vamos a dejar pasar. Pero te llevaron a la presidencia. Eso era lo que él decía cuando era diputado. Te llevaron a la presidencia y estás en la presidencia y lo primero que haces es meter un aumento de los impuestos. Con la excusa de que no hay plata. Pero si tú sabías que no había plata, tú eres un gran economista, tú estabas al tanto de la realidad económica del país. No vengas a decir que tú no sabías. No vengas a decir que te malinformaron. No vengas a decir que tú no estabas al tanto, porque tú eres uno de los economistas más importantes de Hispanoamérica en este momento, hasta el punto que eres uno de los primeros economistas en la región que llega a la presidencia. Que por cierto, también hay que despertarse de algún sueño. No es verdad que el hecho de ser economista garantice el éxito de un programa económico, porque recuérdese cómo, y hay casos de casos. Mira, ¿a quién le fue muy bien? Al gran arquitecto del Plan Real de recuperación de la economía brasileña, Fernando Henrique Cardoso. Le fue bien. Sobre todo porque Fernando Henrique Cardoso se despojó de toda la basura ideológica que el tipo traía de los años 70 y los años 60 y de principios de los años 80 sobre el intervencionismo económico. Y cuando el señor hizo el viaje donde se despoja de toda esa basura, cuando llega el gobierno de Itamar Franco, después de la inmensa crisis económica, social y política que se vivió en el gobierno de Fernando Collor de Mello, que tuvo que sacarse de la presidencia, el gobierno provisional de Itamar Franco pone a Fernando Henrique Cardoso a cargo de las medidas económicas. Y lo logra con el Plan Real. Recupera la economía y sale Fernando Henrique Cardoso de ser el encargado del Plan Real, como se llamó, y se creó una nueva moneda, el Real. Porque Brasil pasaba del cruzeiro al cruzado, del cruzado al cruzeiro y a la hiperinflación endémica. Fernando Henrique Cardoso acaba con eso y logra ser presidente y le gana 2 veces las elecciones a Lula da Silva, la elección y la reelección. Bueno, ese es un ejemplo bueno. Pero ¿y Pedro Pablo Kuczynski? Pedro Pablo Kuczynski en Perú no lo logró. Y por supuesto que no es lo mismo Brasil que Perú, que no es lo mismo Argentina que Perú, que no es lo mismo Perú que Venezuela, está bien. Pero tampoco es verdad que el hecho de que sea un economista, que haya sido exitoso al principio de Peter, eres exitoso en una labor y eres tan exitoso allí que se pretende que vas a ser exitoso en otra superior y lamentablemente fracasas. Entonces, ese tipo de cosas parece que es necesario. Aquí tienen que empezar a coger mínimo todos los que se están enfrentando al socialismo del siglo XXI y a los gobiernos del Foro de Sao Paulo, tienen que empezar a tomar nota y tienen que apostar al éxito de Milei, pero es que hay que decirle las cosas. Y hay que entender que hay que salir de la dinámica de hacer política en función de las redes sociales. Porque una cosa es ser viral y otra cosa es ser efectivo políticamente. No, bueno, pero es que para llegar al gobierno, entonces hay que viralizarse. O sea, que hay que mentir. O sea, que vamos a seguir en eso, de que todos los políticos mienten. Porque el señor Milei está diciendo que él prefiere una verdad amarga. Bueno, pero digan las verdades amargas. Díganle a la gente, mira, nosotros quisiéramos eliminar de cuajo los impuestos, pero eso, sinceramente, no es posible. Díganlo, en vez de estar diciendo, no, nosotros somos minarquistas, anarcocapitalistas, neohayekianos. Aquí basta de impuestos. Aquí basta de no sé qué. Dejen de hablar tanta paja. Y digan la verdad, para que no caigan en esto, mira. Porque la grieta no es entre Cambiemos y el Frente de Todos. En realidad la grieta es entre la casta política, ¿sí?, y los honestos que venimos desde el sector privado creando riqueza. Entonces, cuando ellos tienen que defender sus privilegios de casta, ellos no tienen reparo. Es decir, siempre van en contra de la gente. Para ellos dicen, ay, qué doloroso subir impuestos. Pero cuando se tiene, digamos, doloroso es, digamos, para ellos sería que se bajen los ingresos, cosas que no hacen. ¿Javier? Claro, es doloroso poner impuestos y aumentarse los privilegios. Y no es un privilegio para tu hermana que, a pesar de que la ley se lo impedía, tú hayas modificado un decreto de Macri
para permitir que una persona con filiación directa con el presidente de la República forme parte del gobierno. Entonces tú criticabas a la casta. Y es aquí donde entonces, mira, yo he tenido durante estos días, muy presente a Gonzalo Barrios. Gonzalo Barrios, que fue un dirigente de Acción Democrática, que cuando fue candidato presidencial de Acción Democrática, lo que logró fue que el partido se dividiera. Y el señor perdió las elecciones. Y Acción Democrática no pudo repetir en el gobierno y ganó Rafael Caldera su primera vez. Gonzalo Barrios queda como una figura importante dentro de Acción Democrática, pero no aspiró más a la presidencia y quedó allí como una gran figura, que ya lo era, como de la generación del 28, todo aquello. Y era una persona que tenía una inteligencia especial para analizar las cosas. Era muy analítico. Y Gonzalo Barrios es el creador de varias frases que explicaban las cosas en Venezuela. Una de esas frases era con respecto a las acusaciones que había en la izquierda en contra de los llamados cogollos. ¿A qué se le llama en Venezuela? ¿A qué se le llamaba en Venezuela el cogollo? El cogollo en Venezuela era los arreglos de las cúpulas partidistas. Es decir, que en vez de decidirse en el Parlamento, no lo decidían los jefes de los partidos. Los grandes jefes de los partidos se ponían de acuerdo y se bajaba la línea, como se decía. Entonces se criticaba que no, las decisiones cogolléricas. Entonces los cogollos, es decir, la casta, lo que llama Milei la casta, lo llamaban en Venezuela los cogollos. Y a Gonzalo Barrios se supone que era uno de los miembros del cogollo. Y entonces a él le preguntan, un periodista, mire, porque usted, las críticas que hay por las decisiones que ustedes toman en el cogollo, y él dice, el problema no son los cogollos, ellos no critican el cogollo. El problema no es el cogollo, el problema es no estar en el cogollo. ¿Qué quería decir él con esto? No, que es que ellos no están criticando que haya cogollos. Ellos lo que critican es que ellos no forman parte del cogollo. Entonces habría que decir que con Milei el problema no era la casta, sino no formar parte de la casta. ¿Se ha cambiado la casta kirchnerista por la casta liberal? ¿O es que simple y sencillamente se va a asimilar la libertad avanza a la casta? ¿Será que ese es el lema? ¿La libertad avanza a la casta? Bueno, no lo sabemos. Ya veremos. Yo lo que sí les digo es que yo estoy tan acostumbrado a revisar a los politiqueros que hasta me escribí un libro, porque a los politiqueros hay que revisarlos para uno entenderlos, porque a veces es bastante difícil. Uno da vuelta, uno da vuelta, uno da vuelta, entonces uno dice, cónchale, pero estos bichos ¿cómo hacen? ¿Cómo caminan? ¿Para dónde van? ¿Cómo hacen los bichos para soportarse a veces? Yo me lo pregunto, y me lo pregunto porque uno dice, bestia, pero estos tipos son capaces de mentirte una y otra vez y jamás hay una solución. Yo les digo que mi libro Fiesta con Piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, se encuentra a la venta a nivel mundial en Amazon y que lo pueden comprar en cualquier parte del mundo, pero si se encuentran en Europa y lo quieren autografiado, pónganse en contacto conmigo a través de mis redes sociales o a través del correo que le vamos a dejar al final, donde pueden escribir y decir, mira, yo quisiera comprar tu libro, estoy en Europa, lo quiero autografiado, estoy en tal país, me lo mandas y yo se lo mando para que le llegue en Navidad. Regalo del Niño Jesús. Fiesta con Piñata, ajuste de cuenta con la politiquería venezolana, a la venta a nivel mundial en Amazon. Recuerda, y esto es importante, porque mucha gente cree que el tema de la salud se puede posponer. El tema de la salud no se puede posponer. Y el hecho de que en España haya un extraordinario sistema de salud no quiere decir que no sea necesario tener una póliza de salud. Para eso está Ramón Meléndez. Ramón Meléndez es tu asesor de salud en España, quien tiene para ti el análisis correcto. Vamos a ver si logramos hablar con Ramón Meléndez en estos días para que explique lo que significa todo el tema de tener una póliza de seguros que te cubra con cobertura en materia de salud en España. No dejes que te agarre la gripe sin pañuelo ni la lluvia sin paraguas. Seguro Mato Confiado con Ramón Meléndez, tu asesor de salud, de pólizas de salud en España. Y en España tengo muchas cosas, como por ejemplo la belleza de los recuerdos que me deja la gente de La Poderosa. La Poderosa tiene la maravilla del concepto de la lonchería presente allí en Barcelona, España. El tequeñón que te daban en la escuela. Ay, mira, ellos tienen un jugo de parchita, chacho, mundial. Yo cuando llego allá primero el jugo de parchita. El café, el pastelito de jamón, de papa con queso, pastelito andino. Muchachos, esas empanadas crocantes tipo pampatar, que lo que te dan es ganas de desmayarte, ¿vale? Qué maravilla. Saludos a Mauricio, mi empanadero favorito, de verdad. Oye, una maravilla. Las empanadas de la Poderosa. Y el quesillo, muchachos.
Y lo mejor es el cariño con el que te atienden allí. Y el ambiente, tú te sientes que te transporta. La Poderosa, en la Gran Vía de las Cortes Catalanas en Barcelona, es el sitio que no debes dejar de visitar. Esa lonchería venezolana en el corazón de Barcelona. La Poderosa, manjares de Venezuela. Si pasas por Barcelona, no dejes de pasar por La Poderosa y probar todas esas maravillas. Y en el caso de Cantabria, tengo que decirte que de Cantabria es una maravilla la Posada Somavilla. La Posada Somavilla tiene todo lo que uno requiere tener para conocer una bella tierra como la que te permite el mar Cantábrico. Y entonces allí tú pasas por Santander, tú pasas por Santoña, tú pasas por Galizano y sus bellas playas, vas por Ribamonte al mar, por Ribamonte al monte, caminas por allí por Sardinero y te comes unas maravillosas sardinas o las maravillosas anchoas que te van a servir allí en la barra de la Posada Somavilla. Cantabria es su maravilla con la Posada Somavilla. Llámalo porque irse unos días siempre va a ser una cosa maravillosa. Regala un libro de Navidad es un lema que estamos intentando imponer acá porque yo siento que es necesario que dejemos un poquito al lado las redes sociales y nos agarremos más de la lectura. Y si dedicáramos la mitad del tiempo que le dedicamos a las redes sociales, si lo dedicáramos a la lectura, podríamos leernos el extraordinario relato que nos ha escrito Zaida Belén Martínez, Lo que me dio la luna. ¿Y qué fue lo que le dio la luna? Bueno, esa niña que se crió en una vieja casona valenciana cuenta qué fue lo que le dio la luna y son todas las vivencias que le hacen conectarse con esa Venezuela con la que usted y yo también estamos conectados. Y si no está conectado, cómprese en Amazon el libro Lo que me dio la luna de Zaida Belén Martínez, que yo le aseguro que va a tener una maravillosa obra en sus manos con la cual conectarse con aquella Venezuela que tanto nos gusta. Lo que me dio la luna de Zaida Belén Martínez a la venta a nivel mundial en Amazon. Y vuelvo, me ha dicho muchísima gente, Daniel, pero has perdido bastante peso, ¿cómo has hecho tal? Mira, yo lo que hice fue entender lo que es la obesidad. Si usted es de lo que anda diciendo, en enero empiezo la dieta, yo les recomiendo que arranque en diciembre a entender el proceso de su obesidad y a entender lo que tiene que hacer en enero. Porque si usted va a decir, si usted va a ser como Milei, que dijo que se iba a cortar un brazo si aumentaba los impuestos y terminó aumentando los impuestos y no se cortó el brazo, bueno, usted no se compra este libro. Pero si usted de verdad quiere empezar la dieta en enero, cómprese el libro 50 kilos después de Julio Ramón Pérez. La obesidad explicada por un experto que es un ex obeso. Aquí él hace unos descubrimientos importantes que toda persona que está peleando con la obesidad debe saber. Número uno, debes entender que el proceso de obesidad de uno no es el mismo tuyo, que todo es distinto. Número dos, que aunque te operes, te van a operar el estómago, no el cerebro. Que el hambre va a seguir allí, que la ansiedad va a seguir allí, que si tú no comprendes lo que es tu proceso de la obesidad y cómo salir de él, no lo vas a lograr de la manera en que crees que lo vas a lograr. Entonces, para que no sea un camino tortuoso, para que comas con tranquilidad tus hallacas en diciembre, pero cumplas con la promesa que te vas a hacer el 12 de diciembre comiéndote las uvas de que vas a empezar la dieta en enero, aquí está el libro, pues. 50 kilos después de Julio Ramón Pérez, a la venta a nivel mundial en Amazon. Esto es una cosa maravillosa. Cómete las hallacas, cómete el pan de jamón, cómete la ensalada de gallina, cómete el dulce de lechosa, cómete todo eso, pero compra el libro para que en enero no haya remordimiento y para que hagas las cosas correctamente. Sin dieta mágica, sin vacunas mágicas, sin pastillas mágicas, sin gotas mágicas, sin acupuntura, ese poco de locura que no. Comprende primero lo que es tu obesidad y después hablamos. Mira, que estamos hablando con experiencia. Mira, Julio Ramón, ¿cómo está? Bello, con ese poco que se quitó 50 kilos. Me he quitado un poquito más, pero bueno. Ahí vamos, pues. Ahí vamos. Ay, ¿tú te quieres anunciar aquí? ¿Quieres que tu producto llegue a toda la gente que tenemos visualizando nuestros contenidos aquí en este canal y además de eso, en las redes sociales vinculadas? Escríbenos al correo que ves en pantalla y te haremos una oferta que no podrás rechazar. Anunciarte aquí. Tu libro, tu pan de jamón, tu cabello de ángel, tus tequeñones, tu jugo de parcita, tu guarapa papelón, tu empresa, tu emprendimiento, tu libro, tu canción, qué sé yo, tu juguete. Cuidado. Tu cartucho de lomito. Cualquier cosa que quieras publicitar está a la disposición de nuestra plataforma para que en todos sus contenidos puedas tener tu anuncio. Anúnciate con nosotros, no te vas a arrepentir. En ese correo también nos pueden escribir los que quieran comprar el libro si están en Europa para vendérselos autografiado de forma directa. Anúnciate con nosotros que no te vas a arrepentir. Bueno, el que sí se arrepintió de las cosas vinculadas a los impuestos fue Milei. ¿Por qué? Porque él hizo una promesa
¿Y a dónde fue a dormir tanta promesa? ¿A dónde fue pequeña tu grandeza? ¿A dónde fue tu corazón? ¿A dónde fue a parar? Bueno, arranca el mandato de Milei con la motosierra y parece que intentando hacer los recortes se terminó cortando el brazo. ¿Y por qué decimos que se terminó cortando el brazo? Pues amigos míos, porque como vieron en el video anterior, el señor dijo que él primero se cortaba un brazo antes que aumentar los impuestos. Han pasado 4 días desde que Javier Milei asumió la presidencia de Argentina y ya reventó el malditómetro, rompiendo el supuesto libertario con la primera promesa. Que él antes de aumentar los impuestos se iba a cortar el brazo, pero resulta ser que estas medidas de ajuste fiscal de emergencia y necesidad que anuncia su ministro de Economía incluyeron el incremento del impuesto a las importaciones del 7.5 al 17, 10 puntos. ¿Qué te parece? Eso dentro del denominado impuesto país. El impuesto país es el impuesto para una Argentina incluyente y solidaria. Eso es lo que significa. Y esto es interesante porque ese impuesto lo dejó Macri. Lo deja Macri. ¿Y qué creen ustedes? Macri pone el impuesto y el kirchnerismo lo critica. Y dice qué horror. Y cuando llega el kirchnerismo dice, pero no lo vamos a quitar porque necesitamos ese dinero. Milei dice, qué horror los impuestos, yo antes que aumentar los impuestos me corto un brazo. Y el señor llega y no solamente no elimina el impuesto país, sino que lo aumenta. Para que tú veas. Para que tú veas. Así mienten. Así mienten. Bueno. Las nuevas medidas además, dice Milei que son para salvar a un paciente en terapia intensiva que está a punto de morir. Eso lo dijo el portavoz del gobierno, Manuel Adorni, que parece un Adorni en la pared, porque sinceramente como portavoz es, bueno, es mejorable, digamos. No tiene la capacidad de comunicación que tiene Milei, pero bueno, en fin. Todo esto va en contra de lo que Milei dijo durante la campaña, porque decía que el Estado era una organización criminal violenta que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Pero él llegó allí no a desmontarla, sino él, en las redes sociales él decía, ay, el Estado es una organización criminal violenta que vive de una fuente coactiva de ingresos llamada impuestos. Y salían el poco de niños ratas a aplaudirlo y a decir, ay, Peluca, yo te amo. Ahí está, pues. El señor no criticaba. No le molestaba a la organización criminal violenta viviendo de esa fuente coactiva de ingresos llamada impuestos, sino que le preocupaba no ser él quien estuviese a la cabeza. Ay, Dios mío, lo de siempre. Esa frase que la pronunció como argumento el 19 de septiembre, cuando votaba a favor de la eliminación de la 4ª categoría del impuesto a las ganancias que había impulsado el gobierno kirchnerista. En ese discurso él dijo que iba a votar a favor cada vez que se bajaran los impuestos sin importarle el cálculo político. Pero dijo que ese impuesto era aberrante. Aberrante, pero ahí lo tiene. Bueno, su ministro de Economía, Caputo, pues tuvo que meter la reversa en esta fórmula que había sido planteada por Milei. Y en la votación que se había hecho en octubre, en la Cámara Alta, este tributo pues se dejó de imputar a las personas de ingresos medios y bajos a partir del 2024. Se trata del impuesto a los bienes y servicios. El sueldo fijado era a partir de 15 salarios mínimos, por lo que se quedarían eximidas de él 800.000 personas. Estas son las famosas exenciones, que son siempre medidas medidas que van unidas a un impuesto, porque muchas veces en las exenciones, es decir, a quien se le exceptúa de pagar, es donde están los beneficios que pueden haber a las personas de menos ingresos, como era este caso. Pero resulta ser que el señor Caputo dijo que va a aplicar una revisión a esta reforma porque las exenciones son demasiadas para los cálculos que ellos tienen de los ingresos que necesitan. Con esto, pues van a recortar el gasto y van a revisar las exenciones que ya se habían aprobado. Las compras en el exterior, tanto de bienes como de servicios, van a tener un gravamen del 17%. ¿Esto qué significa? Bueno, esto significa todo lo que se necesita para la producción interna, que es muchas veces lo que la gente no entiende. No, bueno, si no... Bueno, les decía, fíjate tú, que este impuesto país
al final se termina convirtiendo en un tributo que iba a ser temporal. Y lo temporal ya va por 2 gobiernos y va para el tercero. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de la frase no hay plata? Bueno, Alberto Fernández también dijo que no había plata. En este caso que no había para pagarle 40.000 millones de dólares de préstamo al Fondo Monetario. En tal sentido, se dejó este impuesto también durante el gobierno de Alberto Fernández, a pesar de que había sido creado por Mauricio Macri. Finalmente, hay que decir que este impuesto aplica el 30% para la compra de moneda extranjera y gasto con tarjetas de crédito y débito en servicios turísticos en el extranjero. Es decir, viajar va a ser complicado. A esto se suma una nueva tributación del 17.5% para las exportaciones, de lo que ya hablamos. Y bueno, la patada también para plataformas de servicios digitales o streaming, donde se le va a aplicar un gravamen del 8%. Y la adquisición de bienes en el exterior, como los seguros, tributarán al 25%. Esto, amigos míos, más que una motosierra, pareciera ser, más que una motosierra, yo creo que sí se está cortando, más que cortarse la mano, Milei, se está cortando la cabeza. ¿En qué sentido? Bueno, lo que se presentaba como un candidato, digamos, dogmático, que creía en el dogma liberal, ha decidido que va a ser un presidente pragmático. Eso no tiene nada de malo. Eso no tiene nada de malo. Si la medida hay que tomarla, se toma. Punto. Si la medida había que tomarla, se toma. Pero, ¿cuál es el problema? Que usted no le puede dar armas al enemigo. ¿Qué va a hacer el kirchnerismo? Bueno, fíjate, ya salieron unos bichos que tenían todo el gobierno bueno, tenían un buen rato dormidos, que son los sindicalistas de la CGT, una gente que es kirchnerista, a decir que qué horror estas medidas y tal. Sí, estuviste 4 años callado frente a la pésima gestión que estaba haciendo el gobierno de kirchnerista, y de paso salieron a hacerle campaña al candidato del kirchnerismo, que era además ministro de la Economía. Entonces ahorita van a salir a pedirle a Milei en 4 días lo que no pidieron en 4 años. Pero ¿cuál es el problema con eso? Bueno, que son unos delincuentes, lo son, pero tú no le puedes dar armas al enemigo. Cada voto de Milei que se arrepienta de haber votado por él es un arma para el kirchnerismo empezar a conspirar, porque los tipos van a conspirar. Aquí no se trata de hacer política de oposición. Aquí no se trata de hacer política leal a la democracia. Estos tipos no son leales a la democracia. Estos tipos son unos delincuentes. Llama que el crucifijo va de retro satana. Estos bichos son capaces de hacer cualquier cosa por sacar a Milei del poder. Inclusive ya se están alineando a poderes internacionales. De eso vamos a hablar mañana. De cómo hay poderes internacionales que ya están apuntando a la cabeza de Milei. Ojo, que ya lo habían hecho en la campaña. Pero ahorita van con todo. ¿Por qué? Bueno, porque Milei, además de eso, valientemente, pero no sé si de forma temeraria, decidió cuadrarse. Bueno, y a su toma de posesión se llevó al presidente de Armenia, al presidente de Hungría y al presidente de Ucrania. Y eso es un posicionamiento contra Rusia. Bueno, ahora, por supuesto, eso va a tener sus consecuencias. Sin embargo, es importante decir que aquí tiene que tomarse nota. Tiene que tomarse nota. Tienen que empezar a entender todos aquellos políticos contrarios al socialismo que eso de que todo vale no es verdad, de que tienen que abandonar la política basada en lo que quieren las redes sociales. Usted es político, usted no es influencer. No, pero es que necesito ser influencer para hacer... Bueno, pero se va a equivocar y le van a pasar cosas. Tiene que entender que debe tener un discurso que sea coherente con lo que usted va a hacer. Porque cuando usted engaña para ganar seguidores, cuando llega al gobierno, esos seguidores se le van a convertir en sus peores enemigos. Y además de eso, un fracaso es lo peor que le puede pasar a un movimiento emergente, sobre todo cuando es en contra del socialismo. Milei tiene la obligación de hacerlo bien, como nunca antes lo había tenido un presidente de Argentina.
Porque no se trata solamente de Argentina, se trata de las ideas de las libertades económicas en contra de las ideas restrictivas a la libertad que plantea el socialismo del siglo XXI. Y si Milei fracasa, amigos míos, bueno, que Dios nos agarre confesados. Y aunque todo sea malo, recuerda siempre, Chávez se murió y no vuelve. Te lo repite, Lara Farías, Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría, escucha bien lo que te estoy diciendo.